Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. El tema de hoy es la fraternidad. Frater en latín quiere decir hermano. Hermano, pues hermano. Y ya como una comparación, pues se habla de hermanos de fe, hermanos de sangre. Bueno, esos son los verdaderos hermanos, hermanos de sangre y hermanos de patria. Ya los demás que nos decimos hermanos, es un decir en cierta manera. Lo tomamos nada más, pues como cuate, como amigo, como íntimo. Pero bueno, voy a empezar hablando de la fraternidad sacerdotal. La fraternidad sacerdotal es la hermandad que se produce por la imposición del obispo en el sacramento del orden sacerdotal. Según la doctrina católica, los sacramentos son 7: bautismo, confirmación, primera comunión o Eucaristía, matrimonio, orden sacerdotal. Luego está la confesión, la unción de los enfermos y el matrimonio. Bueno, son los 7 sacramentos. Para la Iglesia Católica, y creo que todas las demás iglesias cristianas y otras de otros ritos, todos los que tienen la misma fe son hermanos. Naturalmente que la verdadera hermandad tiene unas exigencias, y también Jesucristo pidió una hermandad diferente a la sanguínea. Recuerden ustedes que un día Jesucristo estaba en una casa y fueron y le dijeron, estaba muy lleno allí, no podían entrar ya nadie. Estaba retacado, decimos por acá. Y alguien le dijo, allá afuera está tu madre y tus hermanos que quieren verte. Y Jesús dice unas palabras que pocos quieren predicar porque son muy duras. ¿Quién es mi padre, mi hermano, mi hermana y mi madre? El que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Por lo tanto, hay 2 tipos de hermandad en las religiones, la católica, la ortodoxa y la protestante. La hermandad por el bautismo o por la fe en Jesucristo. La hermandad en Jesucristo es el servicio a Dios en el prójimo. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, el que de verdad vive la hermandad ayuda al que necesita ayuda. Y el que verdaderamente vive la hermandad le ayudan sus hermanos cuando ven sus necesidades. Bueno, ahí voy a dejar la doctrina sobre la hermandad católica. Luego tomo la hermandad de sangre, los que somos hijos de un mismo padre y de una misma madre. Somos hermanos por los 2 lados. Y esa hermandad nos impide casarnos entre nosotros mismos o tener cualquier tipo de relación entre los hermanos con las hermanas y viceversa. Por lo tanto, es un gran respeto que naturalmente hay que educar, y que también viene pues lo del incesto. El incesto es tener relaciones prohibidas entre los familiares. Naturalmente que
que hay la normalidad, pues sí, es que una mamá no sienta atracción por su hijo, y aunque hay casos raros, y también una abuela por los nietos, y también un abuelo por las nietas, y un hijo por su madre. Bueno, y primos y todos los demás, pero los cercanos. Es el incesto, es un tabú, es algo que está prohibido y que además, si se practica la no incestación, hay una garantía de seguridad de todos los que viven en una casa, porque nadie va a abusar de nadie sexualmente. Esa es la hermandad de sangre que protege a una familia de delitos sexuales dentro de la familia. Cuando la familia lo entiende, los papás, y lo viven, entonces sus hijos se respetan en la normalidad. Luego está la hermandad. Bueno, y los hermanos de sangre tenemos la obligación de ayudarnos entre nosotros mismos con todo lo que tenemos y perdonarnos y ayudarnos, por supuesto. Después está la hermandad de patria o matria, podríamos decir. Bueno, ya sabemos pues que patria es lo de los padres en general, patres en latín quiere decir padre y madre. Pero bueno, ahora que necesitamos dividir todos los géneros, el padre, el madre, la madre, perdón, y pues no hay medre, pedre, no hay, ese no hay, porque, bueno, ya, ahí le dejo en paz. También hay una igualdad entre todos los que somos hijos de una misma nación, de una misma padre, de un mismo nacimiento original. Y el nacimiento original de nosotros los mexicanos es la conquista de México, porque antes México no existía, no existía México. Bueno, ¿qué tipo de México? Pues un país o un lugar, una geografía donde hubiera un gobierno y una lengua y una religión. Y aquí en Mesoamérica había muchos gobiernos, el preponderante era al final, en 1325, va en delante, el azteca o el Tecnoxca o simplemente los náhuatl. Bueno. Y no se mezclaban las razas. Los mayas ya habían pues desaparecido, los de Teotihuacán también, los olmecas también, los toltecas también, pero quedaban los purépechas o los tarascos, que somos los de Michoacán y alrededores. Estaban los chichimecas, los salvajes allá por Guanajuato hacia arriba, y había algunas otras culturas como los tlaxcaltecas entre México y Veracruz, pero no había una hermandad. Los aztecas se creían los amos del mundo, y como eran los amos del mundo, tenían sojuzgados a todos los demás señoríos, y no solamente era un sojuzgamiento de querer y creerse y ser los más grandes y poderosos, sino con grandes tributos y opresiones. Por lo tanto, alguien que diga que México existía antes de que vinieran los españoles,
es una persona tarada. Existían reinos y cacicazgos aquí en México, pero no eran hermanos, eran enemigos. Punto y aparte. Entonces, la herencia antigua de Mesoamérica, de la gente que vivía antes de los españoles, tienen la característica que se peleaban entre ellos mismos y los poderosos humillaban a los otros. Valga Morena, humilla a los demás. Es muy simple. La herencia nativa la tenemos ahora en la actualidad en nuestro gobierno. Por eso los morenucos no aman, odian. Los morenucos no son hermanos de los demás, que no somos morenucos. Nosotros somos sus enemigos. Y así como los aztecas querían imponer el silencio total y el exterminio de todos sus enemigos, así los morenucos quieren tener el exterminio de todos los que no son de su raza. Y ser de la raza de los morenucos es ser traidores a la patria, ser vividores, ser sanguijuelas, ser mentirosos, ser rateros, ser belicosos, destructores. Bueno, ahora, ese es nuestro pasado indígena que todavía está vivo. Luego viene la parte española. Sí, los conquistadores, vamos a poner que fueron conquistadores en todo el sentido de la palabra, como eran los aztecas. Les ganaron a los aztecas, los españoles ocuparon su lugar. Como los aztecas estaban en la edad de piedra, no sabían de los metales, ni tampoco sabían, bueno, del oro y de la plata sí, porque esos siempre han sido llamativos para toda la gente. Pero no sabían del hierro, ni de la pólvora, ni nada, estaban acá atrasados completamente, y vienen los que ya después de la edad de piedra tenían unos 5,000 años de desarrollo, pues arrasaron con esos pobres pobladores de hace 500 años, como diríamos, como un lobo a las ovejas, se las tragaron. Pero hay una forma de hermandad, la fe católica. Y a través de la fe católica se hermanó a todos, no se españolizó, se hermanó. Y muchos pueblos siguieron usando sus lenguas, pero ya con una religión católica. Y en 300 años esa religión católica se desarrolló en todos los aspectos y en todas las personas. Y los indígenas contribuyeron con su cultura, con su visión del mundo que se llama cosmovisión. Y entonces, bueno, para integrarse al mundo español en la religión, cambiaron sus ídolos por las imágenes de los santos. Por ejemplo, la Coatlicue, la Virgen María, Guadalupe, y así. En lugar de aquellos héroes que tenían los dioses, pues entonces fueron sustituidos por los santos y las fiestas religiosas. Bueno, también hace ese pueblo, todos los pueblos aceptaron el castellano. Era la lengua de todos los mexicanos de hace 400 años. Naturalmente que muchos monjes, frailes, quisieron conservar la religión de los antiguos mexicanos y antiguos pueblos, y como Fray Bernardino de Sahagún hicieron una historia de los pueblos de acá con muchos datos que eran inmediatos, y que el libro que escribió, la historia de las cosas esas antiguas de aquí, de los mexicanos, se guardó en España porque era un peligro para que si se difundiese el libro,
los indígenas volvieran a sus antiguos ídolos. Seguramente que no, porque al mexicano no le gusta leer. Bueno, no eran adivinos. Y también rescataron muchos códices, otros sacerdotes los quemaron, destruyeron todos los templos, acabaron con todos los ídolos, las imágenes, trastocaron todo, destruyeron todo e hicieron un México nuevo. Sobre la conquista de los que eran también conquistadores, juntaron crueldad de los indígenas con crueldad de los españoles. Nada más que los españoles tenían una vertiente humanista, que eran los religiosos. Los religiosos que vinieron para acá no eran ambiciosos, no eran mujeriegos, no eran pederastas, no eran rateros, no eran dinereros, eran ilustrados como Fray Conde de Zumárraga y todos los demás, Motolinía, etcétera, que vinieron para acá. Vasco de Quiroga, que no era religioso, pero a los 60 años lo hicieron obispo de Michoacán, michoacana, y entonces duró 30 años de obispo y fue el que le dio orden y fundamento al estado de Michoacán, el que tenemos todavía, Tabasco. Bueno, entonces para la fraternidad, ¿qué se necesita? El reconocimiento de las cosas como son y, en segundo lugar, no meternos en problemas que no son de nosotros, que son invenciones de los destructores. Y ahora, ¿qué debemos hacer? Sentirnos hermanos todos y aceptarnos como somos, porque así somos. Si hubo un gobierno priista, dictatorial y como ustedes gusten, bueno, pues ese hizo algunas cosas buenas como la universidad, como las leyes, bueno, allá pues en el 17, la Constitución y la repartición de tierras, etcétera, etcétera. Se puede hacer una enumeración de muchas cosas, la creación del seguro social, etcétera, etcétera, etcétera. Que lo hicieron de forma rateril, corrupta, equivocada, sí, pero dejaron obras que todavía sirven, como el Palacio de Bellas Artes. No destruyeron el Palacio Virreinal, lo conservaron, porque hubieran podido, como los españoles cuando estaban los aztecas, borrar todo, pero no iban a tumbar a la Catedral de México. ¿Cuándo pues? Es decir, todos los templos que se edificaron durante la colonia no los iban a destruir. Hay obras de arte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahora nosotros, los de esta pequeña sociedad o comunidad, hagamos un esfuerzo y dejemos de condenar, no de saber los extravíos y decir los errores de nuestros queridos hermanos. Está lo de la corrección fraterna, que es muy pesada. Jesucristo dice: fíjate primero si tienes en tu ojo una viga y no vayas a querer sacarle una basurita al ojo de tu hermano. Primero sácate la viga y luego sacarás la basurita. O también, si ves que tu hermano está mal, está equivocado, pues tú dile que está equivocado. Es pues acá cuando era la iglesia más pequeña. También se usa ahora. Si se hace una acusación contra un sacerdote, lo primero que debe hacer un obispo que es bueno, no uno que es malo, un malvado, es investigar, es ver si hay una viga en el ojo de uno de sus sacerdotes. No vaya a ser que él tenga una bigota en el suyo y por odio a su sacerdote le exagere las cosas. Bueno, voy a poner un caso.
Va alguien y acusa al sacerdote de que faltó al secreto de confesión. Bueno, es que aquí en la Iglesia Católica lo más penado es faltar al secreto de confesión, no es robar a la iglesia, no es tener relaciones con las mujeres, no es tener relaciones con los hombres, no es ser un holgazán, no es ser un vividor, no es ser un inútil, un parásito. No. El delito más grande que puede cometer un sacerdote, bueno, aparte de profanar la sagrada Eucaristía, pero eso casi pues nadie se atreve, pero el secreto de confesión sí. Entonces, cuando alguien abusa del secreto de confesión o confiesa al cómplice, ay, fulanita, yo te quiero mucho, ay, yo también, padre, no se lo había dicho, nos echamos un bicicletazo, sí, vámonos. Bueno. Pero luego del bicicletazo ella se tiene que confesar con alguien diferente, con un sacerdote, y le va a decir, tuve relación con un sacerdote, y si el sacerdote es de esos que indagan y escarban y dicen, entonces le saca el nombre, el padre fulano de tal. Ah, bueno. Y estoy arrepentida, ¿qué puedes hacer? Ir con el obispo y acusarlo de que te tuvieron relaciones y te confesó. Yo no, como te confesaste conmigo, yo no puedo hacer nada. Entonces ve, y ya si se hace un proceso, se prueba, pues inmediatamente el cura queda excomulgado, es decir, inhabilitado ni para ejercer sacramentos ni para recibirlos. Y el castigo vendrá después. Es decir, la sanción jurídica, se comprueba el delito. Pero esa es una señora o una mujer despechada que el cura guapito no la quiso a ella y se fue con una jovencita y bueno, no tuvo relaciones, pero esta señora está enojada con el curita que la despreció y le levanta un falso, como la mayoría de las mujeres que levantan falsos de los hombres que quieren y van y le cuentan a la esposa o a otros, y no solamente que les propusieron, sino que las quisieron violar, como la esposa de Putifar. Si ustedes recuerdan la historia de José, el hijo de Jacob, cuando sus hermanos lo aborrecieron, y ahí está la falta de fraternidad, por envidia, porque su papá lo quería más que a ellos, entonces, y además por unas profecías que Dios le había dicho, y ellos se sintieron muy humillados, ya saben, de las 2 espigas y de la luna y el sol y 2 estrellas. Bueno, lo vendieron, lo iban a matar, pero luego al final lo vendieron a unos comerciantes ismaelitas y lo llevaron a Egipto y lo compró el tal Putifar. Y como José era una persona honesta en todos los sentidos y era muy guapa, entonces la esposa de Putifar quería que tuviera relacioncitas con ella, que le dieran una bicicleteadita. Pero como él no quiso, entonces ella gritó que lo quería violar, sí que la quería violar. Y pues, ¿quién no le iba a hacer caso a la patrona si el criado, el esclavo, era el acusado? Y así fue, se fue a la cárcel, pero luego ya sucedieron muchas cosas y Dios lo salvó de la cárcel y de otras maquinaciones más. Y también algunos sacerdotes así sucede. Algunos se quedan calladitos y no dicen nada y sufren todas las agresiones de la sociedad, de los buenos cristianos, que al final son los peores, y de sus mismos compañeros, que no le creen a veces, de los envidiosos, de los corruptos, de los mujeriegos, de los pederastas, de los rateros, de los bebones, perdón, de los flojos, de los alcohólicos, de los buenos, de los soberbios.
Bueno, estoy en una fantasía, ¿eh? Y entonces la hermandad se rompe por el odio, la envidia y la falta de amor. Al final es la falta de amor. Y también así es en las familias. Pero como ya se me acabó el tiempito, ya ahí le voy a dejar. Lo único que les diré que es muy difícil vivir la fraternidad cuando en un mundo egoísta como el que tenemos, individualista, cada quien echa agua a su molino, jala agua a su molino y cada quien busca su vida y los demás no les importamos, aunque algunas personas sí. Bueno, amigas y amigos, voy a leer sus comentarios. Me dijo un padre, ay, ya te convertiste en sentimental. Sí, sí es cierto. Marisela Sosa, buenas noches, padre. Buenas noches. Emma G. Flores, buenas noches, padre. Dios lo bendiga siempre y a todos los cuide mucho. Muchas gracias. Maritere, buenas noches, padre. Saludos y bendiciones para todos. Gracias. Alejandro Villarreal, saludos, padre y comunidad. Igualmente, Alejandro. Gloria Rocío Comparán Arroyo, buenas noches, padre. Ese pedacito de la Biblia que comentó, los hermanos separados dicen que Jesús tuvo más hermanos, pero entienden a su manera, que no entienden que todos son... Bueno, sí, pues, pero dejémoslo en paz. No, nosotros no vamos a entrar en controversias con nadie. Y si alguien quiere creer lo que quiera creer, que crea. Porque es lo que he estado intentando en este canalito, que nos dediquemos a nosotros mismos y dejemos de oír a los que nos atacan. Gloria. Buenas noches, José Ábalos. Buenas noches, padre José Luis y comunidad. Buenas noches. Gloria Rocío Comparán Arroyo. Padre, esos morenucos son muy gandallas y abusivos. No hacen nada por el prójimo, esa palabra ni la conocen. Bonita noche para todos. Sí, es muy importante que los descubramos tales como son y que no le echen la culpa a los españoles, que conozcan toda la historia de México o de este lugar que llamamos México y que se den cuenta de que pues los antiguos mexicanos y todos los demás pueblos eran terribles. Chilito Piquín, ¿qué tal, padre? Saludos cordiales para usted y todos sus seguidores. ¿Sí será cierto lo que le achacan al expresidente Zedillo y a su esposa? Otra vez, Chilito Piquín, les voy a decir que ya no escuchen lo que dice la señora en la mañanera, ni todos sus bueyes que lo repiten en todas partes, pero lo voy a decir. El ardor de la señora es porque Zedillo dijo que ella acabó con la democracia. Y como ellos se sienten muy demócratas, ellos son los morenucos. Y entonces la señora lo amenazó con que iba a sacarlo del Fobaproa, que costó un poquito más de $1 billón. Entonces Zedillo dijo que lo sacara, pero que también mandara a hacer una auditoría a las obras fracasadas, inútiles de su antecesor, el Tren Maya, Dos Bocas y el AIFA, por lo menos, una asesoría internacional. Y entonces empezaron a decir por el Pablo Gómez y compañía que ese Pablo Gómez es un raterazo que ha estado desde el comunismo. Yo creo que el día que le convenga se va a hacer monje. Bueno, primero ya que hay, puse en este canalito un video donde don AMLO está de acuerdo en que se pagara lo del Fobaproa. Sí, así es.
En segundo lugar, van a sacar ya los videos donde se explica y se ve lo que dijo una auditoría externa de una persona o un grupo internacional sobre el FOBAPROA. Y en tercer lugar, al examinar ahora otra vez el FOBAPROA, resulta que la mayoría de los que están en Morenuca, bueno, o los morenucos, especialmente a esa señora Catrina, que es su asesora económica, todos ellos se robaron en el FOBAPROA mucho dinero, la Altagracia. Entonces escupió para arriba y le está cayendo la saliva. Porque el Pablo Gómez salió a decir que no, que era mentira eso de la auditoría al FOBAPROA. Pero ya van a sacar los videos donde se da el resultado de lo que dijo la auditoría del FOBAPROA. Y al informar de todo esto, se va a saber quiénes robaron a México, quiénes son los rateros del dinero de México. Así que, Chilito Piquín, tranquilidad y paciencia, dijo Calimán. Bueno, dijo la señora. Y lo de la señora, bueno, la ex esposa, también es esposa del presidente, pues, eso no digo ni bien ni mal, pero eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con el FOBAPROA, ni tiene nada que ver con que hagan una auditoría a las obras de don AMLO. América, bonita noche a todos, Dios les bendiga igualmente. Igualmente, América. Andrea, gracias, Padre Nico, demolientes que al nacer de lo alto, agua y Espíritu Santo, San Juan. Protestantes, ese es su nombre, protestantes porque protestaron de los 7 sacramentos. Sí, así es cierto, pues. Pero no perdamos el tiempo en ellos. Luego, Mauricio García. Padre José y comunidad, buenas noches. Hablando de la hermandad, Beatriz, la esposa de AMLO, anda pidiendo la nacionalidad española. Pues no pedían que España pidiera perdón a los pueblos originarios. Sí, la pseudo historiadora, falsa pues historiadora, que habló tan mal e insultó tanto a los españoles, ahora quiere la nacionalidad española porque ya se separó del señor AMLO. Y tienen dinero en Estados Unidos. Y entonces quiere que le den la ciudadanía española, pero tiene que depositar 8 millones, bueno, acreditar que tiene 8 millones de dólares para que le den la ciudadanía española y así ella pueda ir sin visa, porque los españoles no necesitan visa para entrar a Estados Unidos y puede entrar a Estados Unidos a recuperar el dinero que tiene allá, que ahorita no puede ir. Entonces, así va a ser. Bueno, Mauricio García, seguimos adelante. América, José el Soñador, hasta dónde llegó a tener un cargo grande, pero Dios ya lo tenía contemplado su destino. Sí, por supuesto. Y sus hermanos tuvieron que postrarse ante él, etcétera, etcétera, etcétera. Mariela Munguía, buenas noches, Padre, y a todos, la comunidad segura, toda la comunidad segura. Igualmente, Mariela Munguía. Maricruz, paz y bien, buenas noches, Padre José Luis, saludos y es un gusto escucharlo. Para mí es un gusto
darles esta platiquita. Andrea Credo está en nuestra fe que nos profesamos en Cristo nuestro Señor. Credo deberíamos memorizarlo, reflexionarlo. El credo de los apóstoles y rezarlo, sí, el más cortito. Mari Cruz, Padre José Luis, la esposa del PG, pide la nación española y también, pues claro, para el Fellito, porque está como un tambo, un rotoplas, pues por supuesto, si ya no tiene la protección del AMLO, pues está bien, uno se tiene que tragar sus palabras, ella se está tragando las suyas de todo lo que dijo contra los españoles, la falsa historiadora. Enriqueta Vallejo, buenas noches, padre y comunidad. Bien dicho, padre. No se debe alimentar la narrativa que dicen en las mañaneras. Sí, por el amor de Dios, todo lo que digan que dice la señora Claudia, quítenle, bórrenle, bájenle el volumen, cambien de canal. No se graben nada, que son puras mentiras. América, cae más pronto un hablador que un cojo, decía mi abuela. Esa señora Beatriz no tiene vergüenza buscar la ciudadanía española. Bueno, ¿y por qué debe tener vergüenza? Una vividora, una que se acostaba con el AMLO cuando su otra señora se estaba muriendo de cáncer. Pues, ¿qué esperan de una malvada? Esperanza Montes, buenas noches, padre, un saludo para usted y toda la comunidad segura. Muchos de los que están en Morena votaron por el FOA, pero así, por eso que busquen y que rasquen y que lo saquen, y lo van a sacar porque ya lo empezaron a sacar. Marimar Blanco, buenas noches, sacerdote José Luis, saludos y bendiciones para todos. Llegué tarde, lo veré en repetición, muchas gracias, Marimar. Salvador Carrillo Villa, buenas noches, padre José Segura, saludos cordiales para todos. Igualmente, Salvador. Bueno, amigas y amigos, buenas noches, que Dios los bendiga. Si Dios quiere, nos vemos mañana a las 9 por este canal o nos escribimos.